presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde www.wowmx.tv. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Decirles también que como cada lunes vamos a tener nuestras famosísimas cápsulas, nuestra cápsula literaria que nos manda nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. Asimismo, nuestro Cine Minuto que nos manda el profesor investigador de la UAM Coajimalpa junto con la Cineteca Nacional, Carlos Saldaña. Nuestra cápsula académica que nos manda la doctora, profesora investigadora del Colmex, el Colegio de México, Judith Domínguez. Y por último, nuestra cápsula viajera que nos manda nuestro querido Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que está en boga porque acaba de pasar este fin de semana. Me refiero al congreso que se llevó a cabo, a la reunión que se llevó a cabo acerca de la CELAC. El tema será la CELAC y la importancia de la CELAC en esta nueva ruta de unidad latinoamericana. Para ello, querida audiencia, me honra tener aquí a un académico, a un profesor universitario, a un revolucionario, a un socialista, a un querido colega y amigo. Me refiero al profesor Ildefonso Hernández Silva. ¿Cómo estás, querido Ildefonso? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carol. Muy bien, gustoso de saludarte a ti, a tu audiencia, con mucha emoción, con mucho gusto. Oye, muchísimas gracias porque sabemos que siempre pues estás muy ocupado, pero definitivamente darnos un espacio para hablar acerca de lo que acaba de pasar este fin de semana de la CELAC es algo importantísimo, repito, para la unidad latinoamericana, para el rumbo que va a tomar América Latina y el Caribe y en general toda la América, ¿no? Bien dicen que la unidad siempre hace la fuerza y tú que eres el experto, yo no soy para nada experta, pero desde mi muy humilde opinión, creo que fue una reunión exitosísima, creo que fue un evento, un magno evento que logró muchos objetivos y lo principal es, no importa si hay diferencias entre los países o las naciones, pero el respeto debe imperar, la unidad y las cosas en común que se puedan ayudar entre los países es lo que debe reinar, ¿no? Entonces, en este caso, la primera pregunta que además ya es típica aquí en Hilando Contextos es, platícanos un poquito de tu trayectoria, por qué decidiste tú también este tema, ¿no? ¿Por qué le sabes esto del internacionalismo? ¿Cómo ves tú esta cuestión de la CELAC? Adelante, querido Ildefonso. No, con mucho gusto, Carol y audiencia. Pues comentarte que yo he estado en el medio académico, en la educación universitaria, en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca, principalmente, y ya de visita en otras instituciones como en Guerrero, en Michoacán, en fin, otras instituciones que visitamos momentáneamente. He estado pues en el tema educativo, sobre todo el tema educativo intercultural, esto es la educación hacia y para y desde los pueblos originarios, pueblos afromexicanos y también, desde luego, otras etnicidades, porque tenemos como país no solamente la gran diversidad étnica propia, sino la que llegó y que se quedó, la que nos visita y se queda de repente, de manera pues que somos un mosaico en ese sentido, que pues te comento muy rápidamente, he estado en el tema educativo, en el medio académico toda mi vida y en el tema de atención a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos, en fin, a quienes están en la producción en el medio rural o en diversas actividades. Entonces, esto me ha llevado a la educación intercultural y el tema de la educación intercultural me ha llevado al de la convivencia,
al de la convivencia en esos entornos locales, pero también en el entorno mucho más amplio. Y ahí es donde se llega y se da la unión entre universidades de este tipo de educación, la educación intercultural, y sobre todo en Latinoamérica. Por ello es que el tema de la CELAC y de otros movimientos también a nivel social, pues están siempre dentro del interés conmigo, porque es lo que tenemos que desarrollar, que cultivar, tanto en ese pequeño espacio en donde estamos, como en el espacio más grande, más amplio, porque el tema del calentamiento global, de la crisis ambiental, etcétera, es algo que afecta a todos y ahí no hay de otra que entrarle con educación, con investigación, pero sobre todo con unidad de acciones para poder realizar acciones contundentes a favor de un ambiente sano, de una alimentación sana, de una educación que sea inclusiva, que sea incluyente, que sea intercultural y que aproveche la gran diversidad étnica, cultural, lingüística, porque son un potencial, son un recurso y no lo hemos visto así. Por el contrario, en un afán expansivo de dominio, se ha relegado la diversidad y se le ve muchas veces como obstáculo. La educación intercultural dice, no, venga la diversidad y con todo eso construyamos un mundo mejor, un ambiente mejor, porque no solamente es lo social, sino también el entorno, el medio externo a nosotros, ¿no? La naturaleza y en su sentido más amplio, pues el planeta mismo y más allá de él, desde luego. Entonces, este tema de la unidad, de la colaboración, de la investigación, de la formación, con todos esos aportes que nos dan nuestros pueblos, es fundamental. Y desde luego que ahí los gobiernos juegan un papel central porque pueden limitar, pero pueden potenciar también eso. Y deseamos que lo potencien porque ya no es inclusive una cosa nada más de unos. La cuestión planetaria de inestabilidad, de crisis y de riesgos afecta a todos. Y ahora sí que ahí no hay escapatoria, de manera pues que estamos llamados a unirnos, a colaborar. Esa es la gran idea. Claro, oye, Ildefonso, y a ver, desde tu perspectiva, ¿cómo viste las intervenciones de los distintos mandatarios, mandatarias que estuvieron presentes en la CELAC? Y sobre todo, lo que tú señalas, ¿no? Los temas en común que hay. Y un tema que definitivamente se puso en la mesa, porque no es un tema menor, es un tema que ha venido a cambiar al mundo entero y que además ha afectado de manera muy marcada a los países menos desarrollados, es el tema de la pandemia, ¿no? El COVID ha venido, repito, a cambiar radicalmente las cuestiones de salud, vino a retrasar muchas cosas que ya se había ganado, pasitos que ya íbamos poco a poco, se han retrocedido. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras, uno, de cuál es tu perspectiva de estas intervenciones y de estos temas que comentaron las y los mandatarios que estuvieron presentes, y además, ¿cómo podemos ligar esto con un concepto que además yo sé que tú eres experto y que muchos países latinoamericanos lo han estado desarrollando, como por ejemplo Bolivia, el concepto del buen vivir? Adelante, Ildefonso. Sí, cómo no, el tema de las intervenciones ahora sí que fue como, pues de alguna manera esperábamos que hubiera esa diversidad, esa posición, digamos, propia de cada uno de los presidentes, de los mandatarios que reflejan el tipo de gobierno que tienen. De alguna manera podemos decir que era lo que ya esperábamos. Quizás en mi caso al menos yo no esperaba que fuera algo ríspido, ¿no? Pero bueno, ahora sí que la pasión por la política, por el tipo de gobierno, pues predomina, ¿no? Y entonces aquí, pues tuvimos expresiones, yo diría que fuertes por parte de los presidentes de Uruguay, de Paraguay, pues la verdad eso no abona mucho a la unidad, ¿no? Eh, no estamos nosotros en esa posición, decíamos, de separarnos, de aislarnos, sino de colaborar.
Entonces, aunque haya ideas distintas, así como pasa con las universidades, que hay universidades distintas, públicas, privadas, y dentro de las públicas una gama enorme, a todas se les convoca a colaborar, a la unidad, ¿no? Hay temas comunes y un poco así, al menos desde donde yo veo, pudiera ser para tener mejores resultados a nivel de latinoamericano, porque los temas globales están ahí, tanto los que van más allá del continente como el de la pandemia en la que estamos aún, como otros ya más de corte sí latinoamericano, como esta gran riqueza que tenemos de nuestros pueblos originarios, de nuestras culturas, y todos prácticamente tenemos esto, y cómo podemos avanzar. Eso sería fundamental, crucial. Por fortuna lo estamos haciendo a nivel educativo, como también se está haciendo a nivel de movimientos sociales muy diversos. Está ahora en desarrollo la primera marcha latinoamericana llamada multiétnica y pluricultural por un mundo no violento. Termina el 2 de octubre, pero comenzó el 15 apenas. Comenzó el 15. Eso, por ejemplo, se está impulsando por universidades fundamentalmente y movimientos sociales. Bueno, sí, hay esa gran diversidad, pero que ello no sea motivo de enfrentamiento estéril, que yo fue lo que percibí de este tipo de gobiernos que pues de manera frontal, sin ninguna pretensión de beneficio finalmente para sus pueblos, están buscando con eso. No, 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 están en otra agenda, ¿no? Están en otro tipo de interés. Entonces, de ahí que la posición, la respuesta de los gobiernos de Cuba, de Venezuela, desde luego otros más, de llamar en todo caso, si se tienen diferencias, a platicar, pero la verdad es que no les interesa platicar, no les interesa dialogar o debatir, y menos de frente como invitaron los presidentes, por ejemplo, Nicolás Maduro, que decía de frente, con respeto, abierto. Sí, ¿por qué? Porque en un diálogo así se va a evidenciar quién está por construir y quién no quiere construir. Entonces, digamos, tuvo ese toque que pues ya tenemos buen tiempo con una situación así en nuestro continente. A veces nos unimos a nivel de gobiernos, muchas veces ya se avanza, se dan pasos importantes, y llegan momentos de enfriamiento y de separación. Entonces, esto no nos ayuda mucho. Ojalá lo podamos superar, ojalá los pueblos tengan un rol activo, porque esa es la fórmula, una sociedad participativa políticamente, formada, capacitada, educada, va a ser mucho, muy difícil que sea engañada. Entonces, ese tema educativo, por eso a mí me gusta mucho, porque contribuye al desarrollo de las sociedades y se debe de dar tanto en este plano del nivel de la conciencia política participativa como en el otro, el nivel de la conciencia ecológica, la importancia de tener prácticas productivas sanas, y esto parte desde la educación, desde luego de las políticas públicas, pero por ejemplo en la educación, las carreras que tienen que ver con la producción de alimentos que son sanos y que vienen desde la propia producción, cuidando el que se tenga pues la menor incidencia hacia el resto de los seres vivos de los ecosistemas. Eso es fundamental. De ahí la importancia de carreras como la agroecología, la permacultura, que tienen que ver con esto, el cuidado de los ecosistemas. Bueno, lo mismo pasa a nivel social, que tenemos que cultivar socialmente una mejor sociedad. Este foro a mí me gustó mucho porque uno, pues está la presidencia pro tempore a cargo de México, y ello contribuyó a que se diera ese encuentro y que se diera aquí en nuestro país. Por otro lado, hay en el gobierno que tenemos actual, pues toda una pretensión de colaboración, de buscar soluciones conjuntas, de alianzas por la vida, por un mundo menos destructivo, por una mejor convivencia. Hay todo eso. Y este ímpetu, esta visión, desde luego que la imprimen en organismos multilaterales como este, y yo creo que puede ser el gran paso que necesita Latinoamérica para que abone más a su propio desarrollo, y ojalá los países se vayan dando cuenta de ello y actuemos en consecuencia.
Claro, porque además eso yo creo que es lo importante. Quisiera destacar lo que tú dices. El chiste es, aunque haya diferencias, en lo que podamos unirnos, en lo que podamos ir en la misma ruta en favor de los pueblos, creo que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino a seguir. Es decir, diferencias siempre hay, pero si tiene un diálogo de frente, si se tiene un diálogo en donde se puedan unir diversas posturas en favor de la población de cada uno de los países de América Latina y el Caribe, es como va a haber un mejor desarrollo para las y los habitantes de cada uno de esos lugares. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, querido Alfonso. Vamos a un corte comercial y, por supuesto, a nuestra cápsula literaria que nos manda nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Wow MX.tv. Saludo al auditorio de Hilando Contextos en este mes patrio. Hago mi cápsula literaria con las siguientes palabras. La palabra escrita y pronunciada es nuestra herramienta fundamental porque es ella la que nos ha constituido como seres humanos. Sin ella no somos, sin ella, sin su posibilidad de comunicación y transformación, no tenemos razón de existir. Debemos construir, generar y crear nuestra propia consistencia para el camino hacia una sociedad de personas que lean, escriban y transformen su entorno con una conciencia cósmica y civilizada, donde el respeto a la otredad, a todo lo que soy y no soy yo, merece atención e interacción integral. Hoy leeré algunos fragmentos del poema Suave Patria de nuestro zacatecano Ramón López Velarde. Diré con épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en las ondas música de selva, con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Del primer acto: patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, y en el barullo de las estaciones con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. Tu barro suena plata y en tu puño tu sonora miseria es alcancía. Y por las madrugadas del terruño, en calles como espejo se vacía el santo olor a la panadería. Cuando nacemos, nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Sirvan estos fragmentos del poema Suave Patria de Ramón López Velarde para que vayan y lo lean completo. Wow MX.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Me da muchísimo gusto que nos sigan sintonizando desde www.wowmx.tv. Agradecer de nueva cuenta a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Y continuando aquí con el querido compañero Ildefonso Hernández Silva, hablando acerca de la CELAC
y esta nueva visión, esta nueva unidad latinoamericana que trajo este magno evento. A mí, Ildefonso, me encantaría que nos platicaras un poquito de cuáles crees que son los retos que tiene la CELAC. Como cada magno evento de la CELAC han salido resoluciones, en este caso, ¿qué opinas tú de las resoluciones y cuáles son los retos que tiene esta importante unidad latinoamericana? Claro que sí, pues comento con mucho gusto para hilando contextos para tu audiencia, Carol. Desde luego que hay muchos retos y muy importantes. Un proceso así, desde todos los ángulos que implica la diversidad latinoamericana, pues tiene ya con ello ahí importantes puntos en donde hay que poner atención para que podamos tener pues mejores resultados, el mejor provecho de un encuentro tan amplio, tan magno, tan diverso, tan crucial e histórico. Porque si no se corre el riesgo de que pase como ha ocurrido con muchos otros intentos de unión latinoamericana, unión entre países a favor de sus pueblos, si, corremos ese riesgo, ¿no? Si no atendemos los importantes riesgos. Hay una situación, digamos, con los países que no coinciden, digamos, políticamente, que es válido si lo hay, es válido si los pueblos así eligieron o no a tales gobiernos, a tales mandatarios, a tales modelos económicos que están implementando. Todos tienen derecho a ir por la diversidad de modelos, de formas de conducir una economía, un país. Pero si no se atiende el objetivo común, los retos comunes, entonces pues sí es fácil de perderse. Un elemento crucial en esto es la voluntad, la buena voluntad, la disposición para colaborar, porque se puede acudir sin esa voluntad, ¿no? Con la idea de boicotear, de que no avance. Eso es lo que puede afectar el logro de los objetivos. Entonces, hay que, digamos, ser autocríticos y ver en cada caso, ver a nuestros gobiernos si están abonando a la construcción latinoamericana, si están, por el contrario, en una posición solamente de crítica y de no querer unir y no querer que haya acciones comunes, esfuerzos que permitan atender la diversidad de problemas que tenemos compartidos, prácticamente todos esos temas cruciales. ¿Cómo están en ese sentido cada uno de nuestros gobiernos? Y desde la ciudadanía, incidir, tratar de incidir, desde luego desde la educación también. Entonces, esta es una parte importante porque el riesgo pues, puede ser de que no se avance o de que se le dé preferencia a algunos otros organismos o instancias en lugar de fortalecer una, como creo que esta es esencial si se quiere lograr la unidad latinoamericana. Hubo, y eso fue un gran acierto del presidente Obrador, la participación de la Comisión Económica para América Latina, que hizo un estudio, lo expuso, lo presentó, y de alguna manera esto es un autodiagnóstico que nos dice cómo estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Deja, digamos, la mesa puesta para tomar acciones, para tomar acuerdos, para afinar esa voluntad y coincidir en acciones contundentes. Entonces, el que estuviera la CEPAL me pareció muy bien, muy fabuloso. Pues es un organismo académico, técnico, científico que contribuye. Hay otras instancias latinoamericanas que luego no juegan este rol. Las que lo juegan, yo creo que hay que fortalecerlas, como es este el caso. Y así, ¿no? Hay que ir viendo entonces qué es o cuáles son aquellas instancias adicionales, aquellos organismos, si no latinoamericanos, regionales, en un espacio más específico, más concreto o más pequeño, que tanto ello puede fortalecer pues, al gran movimiento latinoamericano. Ya hay muchas cosas a favor de la construcción latinoamericana, como este tema de educativo,
como el tema de la no violencia, que está en desarrollo ahora, el de la educación intercultural, que tantos avances se están dando afortunadamente, el de nuevos gobiernos que están surgiendo y que llegan con ánimo, con voluntad, y que entonces hay que darles este contexto para que puedan hacer mejor su función. Y la ciudadanía que debe de estar pues, muy atenta para que podamos alzar la voz cuando se necesite, para que podamos poner el hombro, las manos para construir cuando así se requiera, como cotidianamente está pasando con muchísimos temas, desde platicar esto, desde comentar esto, hasta hacer acciones coordinadas, como ahora estamos haciendo en varios países, manifestaciones muy diversas a favor de un mundo no violento. Por ejemplo, algunos están haciendo conciertos, conversatorios, marchas o simplemente videos de adhesión a esa marcha latinoamericana multiétnica y pluricultural. Entonces, así como en ese tema, también en el otro, en el del buen vivir, que tanto se preocupan nuestros pueblos originarios y la educación intercultural, de hacerlo visible, de que nuestra ciudadanía, nuestras amistades, nuestra familia lo entienda y sepa que es una forma armónica de convivir con los territorios en donde se le considera de gran valor a la naturaleza y que sus elementos que tiene no los veamos como simples recursos, porque cuando los vemos como recursos económicos, los vemos con signo de pesos y no pasamos de verle la profundidad que tienen, que implican todo ello para la vida. Claro, oye, además, Silvia Alfonso, a ver, a mí me gustaría que nos platicaras cuál es tu perspectiva respecto a la relación bilateral que se está forjando cada vez más entre México y Cuba. O sea, ¿a qué me refiero? Porque quizá no me expresé también y mucha gente diría, no, pues toda la vida ha habido una relación bilateral excelente con México y Cuba. Es decir, México nunca ha roto ninguna relación con ellos. Si bien es cierto que con gobiernos panistas, como en el caso del presidente Fox, sí hubo un poquito una relación ríspida, pero aún así no se rompió. Es decir, siendo gobiernos priistas o siendo gobiernos panistas, México siempre en cuestión diplomática con la relación bilateral de Cuba se ha mantenido y evidentemente ahorita con un gobierno que ampliamente no se ha declarado no más bien en contra del neoliberalismo, pues como que se espera que eso es lo lógico, ¿no? Que apoyen cada vez más la relación. Tan es así que se le invitó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel a que estuviera presente en los festejos patrios que hace un par de días las y los mexicanos celebramos. Entonces a mí me gustaría saber cuál es la perspectiva que tú tienes respecto a la visita del presidente Díaz-Canel, respecto a los discursos que dieron ambos, tanto nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como el presidente, te repito, Díaz-Canel, y además la participación fundamental de Cuba en este encuentro de la CELAC. Cómo no, la verdad es que este es un tema muy importante, muy valioso, que nos interesa a todos, desde luego cubanos, mexicanos y latinoamericanos y seguramente en otros países igualmente, porque como has dicho, y esto es un gran valor que no hay que perder, México ha mantenido siempre la comunicación, el vínculo, la relación con el país cubano. Nos consideramos hermanos unos a otros y eso no hay que perderlo. Es algo de lo cual debemos sentirnos pues orgullosos de que hemos estado y debemos estar con nuestros hermanos. Ellos igualmente así nos ven. No es de ahora, es de siempre, ha sido de alguna forma reflejo de la vocación que tiene nuestro país con el concierto de las naciones, de respetar, de no meterse en intereses, ahora sí que son propiamente nacionales, por el contrario, apoyar cuando se requiera, cuando lo pidan, en situaciones humanitarias, en situaciones de peligro de la vida, como también tiene la tradición nuestro país de asilar a quienes tienen en riesgo su vida.
Y esto, desde luego, ha sido con todo el mundo, ¿no? Entonces, esta relación afortunada que tenemos, este vínculo, no debe de romperse. Está, yo creo, en un gran momento para que se amplíe, porque tampoco tenemos por qué ocultarlo, ¿no? No tenemos, no tenemos por qué, mucho menos ahora, buscar boicotearlo. Es algo que hemos mantenido. No se es partidario de la separación, de segregar, de dividir, no, somos partidarios, así lo hemos sido, de unir, de construir, de juntar las manos. Entonces, se ha tenido esto efectivamente con distintos gobiernos, se tiene ahora y con todas las condiciones para un gran impulso, un gran desarrollo, nos va a beneficiar, le va a beneficiar a Cuba, le va a beneficiar a toda Latinoamérica y al resto del mundo. Y ojalá esto lo podamos hacer con todos los países, con todos, porque de eso se trata. Ese es finalmente el destino de nosotros como humanidad. Somos seres gregarios, pero bueno, a veces han predominado intereses de corte neoliberal que buscan separar, que buscan aislar, ¿no? Entonces, eh, la presencia del presidente Díaz-Canel en nuestro país y que, por cierto, también es histórica en el sentido de que si bien tenemos una buena relación, casi no se ha dado la visita pues en los últimos 10 años, 15 años, ¿no? Y ahora tuvimos esta presencia desde antes de la CELAC con motivo de nuestras fiestas patrias, es decir, en un momento crucial del sentir nacional y que haya estado el presidente de Cuba le da un gran peso, un gran simbolismo a la relación, al vínculo de hermandad que hay que seguir desarrollando. De ahí pues que los discursos pues fueron a tono con este contexto de colaboración, de fraternidad, del internacionalismo que siempre ha practicado Cuba, de esa búsqueda de llevar la educación, llevar la salud, llevar ahora sí que sus buenas prácticas, y qué bueno que así sea, a otros lugares como también nosotros así debemos de hacer, porque las buenas prácticas finalmente pues, nos ayudan, nos fortalecen mutuamente. Entonces, estos discursos, esta presencia, esta participación, pues permitió tanto a Cuba fortalecerse porque se reunió con otros sectores, con los cubanos residentes en el país, y desde luego que ya hay diversidad, hay quienes están a favor y hay quienes no, pero por ejemplo hubo esa posibilidad para el presidente Díaz-Canel, y en el caso nuestro pues reafirmar esta vocación que tenemos, porque ahora sí que no estamos y nunca debemos estar en una posición de actuar para agradar a X país, a X potencia. No, porque somos, como dice acertadamente el presidente Andrés Manuel, soberanos. Y en ese sentido, pues con toda la potestad de reunirnos con quienes tienen buena voluntad, con quienes quieren colaborar. Y ese es el caso de Cuba. Yo he estado ahí varias veces por motivos académicos, desde que fui estudiante de la ingeniería y hasta después, ya como profesor universitario. Últimamente pues, no se ha complicado, pero he ido muchas veces y tengo muy buenos amigos, muy buenas amigas, hay mucha colaboración, hay redes de trabajo con ellos que hay que seguir haciéndolas. Salimos fortalecidos todos, eso es lo que debemos de entender, y qué bueno que hayan estado en un momento crucial en nuestro sentir nacional, como es el caso de las fiestas patrias, y desde luego el que estuviera en la CELAC, en este foro en el cual yo la verdad tengo mucha confianza, lo sigo por todas las redes sociales, la cuenta que tiene ahí la CELAC, pues por todo lo que implica, por el gran potencial que tiene, y qué bueno que estamos en un gran momento que México puede cobijar y en este momento dirigir a la CELAC para que se vaya imprimiendo un espíritu de colaboración, de hermandad, porque esos somos los latinoamericanos. La verdad es que esos somos y hay que seguir en esa ruta. Claro, y yo destacando un poco de lo que decía en el discurso el presidente, podemos estar a favor o en contra de las políticas públicas y del gobierno cubano.
pero el hecho que durante más de 60 años todo un pueblo haya resistido con ese bloqueo criminal, definitivamente es un homenaje a la dignidad. Definitivamente es un pueblo que hay que admirar. Y bueno, otra vez el tiempo se nos ha ido rapidísimo, querido Ildefonso. Querida audiencia, nos vamos a un corte comercial y nos vamos al Cine Minuto que nos manda el profesor investigador de la UAM Coajimalpa junto con la Cineteca Nacional, Carlos Saldaña. Regresamos en un momento. Wow MX.tv. Porque me puse a pensar, bueno, mandar a hacer las piezas, pues me va a costar mucho. Y una por una, pues no, como yo quiero los sonidos, pues va a ser difícil. Entonces a mí se me ocurrió poco a poco ir endosando los sonidos para hacer mi música. Con sabrosura tropical se forjó esta melodía. Porque muchos tiran las cosas y pues la verdad deberían de pensar hacer algo con ellas. Fíjate que yo nada más pensaba yo que salieran unas cuantas canciones, siquiera que me salieran. Y resultó que pues me sale toditita las canciones que yo quiera y música que yo quiera. Cinta linda, ven, con el mandarín, con el mandarín. Wow MX.tv. Pues ya estamos de vuelta aquí, querida audiencia. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Les recordamos que estamos totalmente en vivo desde www.wowmx.tv, aquí con nuestro querido profesor académico, experto en temas del internacionalismo y en temas de la educación indígena, hablando acerca de la CELAC y de esta nueva unidad latinoamericana y caribeña. Me refiero a Ildefonso Hernández Silva. Ildefonso, a ver, a mí la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, porque evidentemente el tema de la CELAC es pues muy largo, da para muchos días, da para hasta un curso aquí. Entonces, vamos a tratar de sintetizar, pero a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de cuál fue tu perspectiva de la intervención que hizo el presidente del Perú. Me refiero a Pedro Castillo, que además tiene muy poco de haber tomado protesta, en una protesta histórica, porque es un, digamos que presidente profesor de una comunidad indígena que viene de escasos recursos, que poco a poco se empoderó, que ha ido luchando por visibilizar a estos grandes pueblos indígenas y que, bueno, además en una contienda electoral que se enfrentó a una derecha muy calcitrante, a una derecha muy experta, que son los Fujimoris, que fue en este caso la señora acá, Keiko Fujimori. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Pues mira, Carol y gran audiencia de tu programa, Hilando Contextos, que por cierto me gusta un montón porque tiene una diversidad muy rica, muy variada, muy nutritiva, y eso me gusta mucho, es parte de lo que llamamos interculturalidad. Mira, comentarte que tenemos también aquí un gran momento para Latinoamérica con el caso del Perú. El Perú tiene, como nuestro país y como prácticamente todos, una tradición indígena muy profunda de muchos años, el llamado territorio y también de alguna manera civilización del Tihuantinsuyo, llamado así en los tiempos
de la Abya Yala, cuando así o de algunas otras maneras se llamaba este continente, hubo un gran desarrollo no solamente en lo que actualmente es el país, porque nuestros pueblos originarios estaban en las más diversas partes de la geografía, ¿no? Ya después llegó esa división administrativa y política, pero viene una tradición indígena muy fuerte, muy valiosa, con mucho que decir, con mucha raíz, con mucho que aportar, y el hecho de que haya llegado Pedro Castillo, un profesor, porque otra vez vuelve el tema educativo aquí, a dirigir el país, pues es doblemente histórico este caso. Entonces, la educación intercultural que nosotros trabajamos tiene que ver con esto. Es esto que tiene, que sabe y que está desarrollando el profesor Pedro Castillo. De manera pues que su llegada fue motivo de regocijo porque permite esto que esa diversidad aflore. Con los gobiernos coloniales, desde luego, y neocoloniales, se buscaba que nuestra diversidad se ocultara, que nos avergonzáramos de ello, que no saliera. Y todo eso fracasó, porque aquí está la diversidad y ahora hay la posibilidad de que salga mucho más, de que esté en el poder, de que vaya hacia las políticas públicas y de que entonces toda la sociedad se beneficie, porque es esto algo que tiene que entender toda la ciudadanía. El hecho de que emerjan nuestras diversidades, el país oculto que teníamos, el hecho de que emerjan es para bien, es para beneficio. De ninguna manera se atenta contra la paz, contra la integridad territorial. No, todo lo contrario, se viene a fortalecer. Hay muchos saberes, hay muchos valores, hay mucha filosofía que hemos tenido en la oscuridad, que hemos estado ocultando y que siguiendo con esa educación que trató de ser simplemente con base en un solo modelo, con base en una sola idea de ciencia, pues se trató con menosprecio y no aprovechamos toda la riqueza que hay. Entonces ahora se tiene y el presidente de Perú pues busca precisamente que esté en la vida pública, en la política pública, en el quehacer cotidiano, toda esa herencia milenaria de nuestros pueblos, de lo que somos desde luego actualmente, pero fortalecido con todo esto que implica la gran diversidad cultural y lingüística. La UNESCO promueve desde hace muchísimo tiempo el que las diversidades no se pierdan, que se revaloren. Y yo creo que cada vez estamos avanzando hacia mundos en donde esto es posible. Y en el caso del Perú, como en el caso nuestro, como en muchos otros casos, tanto de Latinoamérica como de otras partes del mundo, están emergiendo estas diversidades, esta riqueza oculta. Y se va a seguir abonando. Y por eso yo tengo muchísima confianza en la educación intercultural, desde luego, en los presidentes de esa procedencia étnica que ha estado relegada, el hecho de que tengan la posibilidad de dirigir, de imprimir su sello, que es el sello más profundo de cada país, al quehacer público, eso sin duda es para beneficio de toda la sociedad y ojalá toda nuestra ciudadanía de esto se convenza porque está, la verdad, que en las mejores condiciones de fortalecernos. Y fíjate que, sobre todo, por ejemplo, nuestro país está en el tema educativo trabajando mucho en eso. Ahí en la Ciudad de México está en marcha apenas la maestría en Derecho Indígena. Y viene para los próximos semestres una maestría en políticas públicas e interculturalidad y una de territorio y memoria histórica, aparte de otras que ya tienen este corte, y esto es en el Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México, que tiene apenas 3 años, no, 2 va a cumplir. 2 años y ya tiene este tipo de programas que están abonando a todo el saber que viene desde nuestros pueblos originarios. De ahí pues que Pedro Castillo es un gran
acierto para el Perú, para Latinoamérica. Desde luego lo que está pasando en Bolivia y lo que está pasando en otros países va en este sentido, que México también está trabajando, por fortuna, muy bien. Pues ahí es donde está la riqueza. Claro, que además ahí creo que algo importante es cómo hemos visto la evolución, ¿no? De nuestros derechos humanos, ¿no? Hace muchísimos años, cuando evidentemente los indígenas estaban totalmente invisibilizados, ¿no? En donde se les castigaba, se les discriminaba por hablar su lengua, y si bien todavía en el mundo, ¿no? Y México no es la excepción, existe discriminación, existe todavía una presencia fuerte por tratar de no reconocerles, pero lo importante es que cada vez más empieza esta ola de decir, no, a ver, vamos a ver, como dicen, lo que no se nombra, no, digamos que no existe. Entonces aquí es visibilizarlos, empoderarlos, aprender de muchas de las cosas que las lenguas indígenas y los diversos grupos indígenas han llevado como modelos de gobierno, también eso es importante, y también para poder avanzar, pues tenemos que conocer nuestra historia, hay que conocer cómo vivían, cómo se desarrollaban todas estas culturas que a final de cuentas son nuestras raíces, y eso es lo que más predomina. Oye, querido Alfonso, otra vez el tiempo se nos está pasando rapidísimo. Vamos a tener que ir a un corte comercial. Querida audiencia, muchas gracias por seguir sintonizándonos totalmente en vivo desde www.wowmx.tv, hablando acerca de la CELAC y de esta nueva unidad latinoamericana que se está dando. Y bueno, estamos aquí con Ildefonso Hernández Silva. Vamos a ir a un corte comercial y después del corte comercial vamos a pasar nuestra cápsula académica que nos manda la profesora investigadora, la doctora Judith Domínguez del Colmex, el Colegio de México. No se vayan, continuamos. wowmx.tv. Hola amigos de Hilando Contexto, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica hoy quiero hablarte de la seguridad hídrica y las inundaciones en la ciudad. Con la temporada de lluvias que apenas inició y que durará por lo menos hasta septiembre, vienen las lluvias torrenciales cada vez más frecuentes. Esto es producto del cambio climático. El clima se ha alterado y hoy en día nosotros padecemos estas consecuencias. Y las ciudades son paradójicamente de las más afectadas, pero también de las que producen los gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático. Es por ello que debemos estar preparados. En estos días que no ha parado de llover, nos hemos inundado. No es posible moverse libremente, ya de por sí es una ciudad complicada, pero con lluvia es aún peor. El trolebús se inundó el domingo. Entonces, estos episodios no son recientes. Esta ciudad históricamente ha tenido, no frecuentes como ahora los vivimos, pero ha tenido varios episodios de inundaciones de la ciudad. No olvidemos que esta ciudad estaba rodeada de lagos, de 5 lagos muy importantes y que se comunicaban para llegar al centro de la ciudad a través de canales, a través de ríos. Habrás oído cuando circulas por Río Churubusco, por Viaducto. Estos eran auténticos canales, medios de transporte a través de los cuales las personas viajaban y llegaban a la ciudad a comerciar. Sin embargo, se entubaron. La ciudad pavimentó todos estos ríos que en algún momento nos pasará factura. Sin embargo, ahora estamos sufriendo las consecuencias. Esta ciudad tan sellada por el pavimento, una ciudad que se hizo para los coches, no permite que el agua se infiltre en la tierra, en los acuíferos. Hemos talado también muchos árboles, con lo cual el agua escurre más directamente hacia la ciudad. Y ahí el fenómeno de las inundaciones. Es muy importante tomar medidas
y sobre todo de aquellas que llaman basadas en la naturaleza, es decir, sembrar árboles, construir humedales artificiales dentro de la ciudad que permitirían alivianar los efectos de estas lluvias torrenciales. Te invito a ver la siguiente cápsula en la próxima semana. Wow MX.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, en este último corte comercial de su programa Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, muchísimas gracias por estar sintonizándonos desde www.wowmx.tv. Estamos aquí hablando acerca de la CELAC y de esta importancia de la unidad latinoamericana con este profesor investigador Ildefonso Hernández Silva. Y ya en este último corte, mi querido Ildefonso, a mí me gustaría que pudiéramos hilar un poquito. Te voy a decir como decimos aquí los chilangos, te voy a balconear. Yo Ok. tengo entendido que tú fuiste hace algunos meses con motivo de la batalla de Carabobo, de esta independencia que hubo en Venezuela, en donde el gobierno de Venezuela hizo un esfuerzo titánico para convocar a las y los hermanos de todo el mundo que tengan esta identidad revolucionaria, esta identidad del buen vivir, esta identidad del internacionalismo, de estas buenas prácticas entre las y los, repito, hermanos latinoamericanos y caribeños, con este corte progresista, y tú estuviste ahí. Entonces a mí me gustaría que pudiéramos hilar y que platicaras un poquito de tu participación dentro de este congreso que se hizo allá en Venezuela con motivo de los 200 años de la batalla de Carabobo, y pues hilarlo con esto que estamos hablando de la CELAC, de este internacionalismo, de esta unidad de los pueblos. Entonces, adelante, Ildefonso. Claro que sí, Carol, con mucho gusto para ti, para la audiencia de Hilando Contextos. Precisamente vamos a hilar estos eventos que mencionas. Sí, tuve la fortuna de estar en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo que organizó Venezuela. Todo un mes de intensas actividades se estuvieron realizando con motivo de su independencia, y uno de los eventos cruciales, entre otros, desde luego que hubo muchísimos, fue este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Diferentes sectores estuvimos reunidos ahí, el educativo, el científico, el de los maestros, en fin, todos los temas, y se puede decir también que prácticamente todo el mundo estuvieron ahí, porque había delegados de África, de Asia, de Europa, desde luego de Canadá, de los Estados Unidos, en fin, de todas partes, en ese gran esfuerzo que hizo el gobierno venezolano. Pues fue muy nutritivo como eventos de esta naturaleza, en donde se nota, se ve esto que estamos comentando de la diversidad que tenemos nosotros étnicamente, culturalmente, lingüísticamente, y desde luego en cuanto a ideas, en cuanto a enseñanza, en cuanto a prácticas. De todo esto se aprenden en foros como este, y precisamente el tema pues fue el de la unión, el del trabajar mano a mano en uno de los grandes temas, por ejemplo, el ecologista. Yo fui por ese tema, por las materias que estoy impartiendo, por los programas educativos que he trabajado y por la propia formación profesional. Entonces, fui por este tema, pero desde luego que tenemos la oportunidad de convivir con todos los demás, y en las plenarias de oír todos los posicionamientos, y la gran coincidencia es el de buscar la unidad, el trabajar conjuntamente, el velar por un mundo que nos dé un poquito más de seguridad, salirnos de la ruta suicida con nuestro planeta, de enormes deterioros, de extinciones de especies, de contaminación, en fin, de abatir todo eso con los saberes locales, cotidianos, regionales, que tantos pueblos tienen. Entonces, hubo enseñanzas muy diversas, pero la enseñanza mayor, sin duda, es la de la unidad de pueblos, la unidad de los gobiernos, que también es necesaria por las políticas públicas. Y en ese tema,
pues desde luego hubo muchos foros, como los propios mandatarios que también tuvieron su encuentro en este marco de la independencia venezolana, en donde desde luego abundaron en temas como los que se acaban de abordar ahora con la reunión de la CELAC, la colaboración a nivel económico, la colaboración a nivel de las políticas, de las inversiones, de la atención a la pandemia por el COVID-19 y de otros retos, el tema energético que no puede faltar. En fin, todo esto fue parte del bagaje de temas que hubo ahí y se siente siempre cuando hay buena voluntad el hermanamiento. Y ese fue el caso del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, como lo sentimos ahora, aunque no estamos físicamente, pero se nota en una reunión tan grandiosa como la de la CELAC, por fortuna, pues, liderada en nuestro país, convocada aquí mismo y que nos permite afinar y afianzar esa confianza en nosotros mismos, en la hermandad, en la colaboración, la solidaridad y saber que si sumamos esfuerzos podemos tener mejores resultados porque vamos aprendiendo unos de otros, porque nos podemos complementar en cuanto a lo que uno tiene de avances respecto a los demás. Y en ese sentido, la verdad es que hay mucha potencialidad y también mucha confianza en que se pueden abatir esos grandes problemas de la humanidad. Eso no hay duda, ¿no? Y es ahí donde yo le apuesto a que la ciudadanía esté atenta, esté pendiente, esté colaborando, esté participando en esto que se acaba de dar, en movimientos que vienen, en fin, hay una agenda amplia, diversa, muy propositiva. Claro, ahora, respecto a esto que tú dices de sumarse a movimientos, a redes, a mí me gustaría ya, nos quedan pocos minutitos, para ser exactos, 5 minutitos. En estos 5 últimos minutitos, me gustaría, Ildefonso, que nos platiques qué otros movimientos tú participas, en qué otras redes estás, que nos puedas invitar, hacer favor de invitar a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento, para que si tienen también alguna duda puedan escribirte, puedan acercarse a tus redes sociales o a las redes sociales de los múltiples foros, de los múltiples congresos, redes, movimientos en los que tú participas. Por favor, adelante. Sí, como no, claro que sí. Muchísimas gracias por permitirnos darle a conocer a tu audiencia y a quienes llegue a donde llegue el programa más adelante. Fíjate que está en desarrollo, ahora está en desarrollo la primera marcha latinoamericana por la no violencia, una marcha que también lleva por título Ser multiétnica y pluricultural. Comenzó apenas el 15 de este mes. Va a tener un conjunto de diversas actividades y concluye el día 2 de octubre. Entonces, hay actividades tan diversas como el hacer foros, el hacer pintas, por ejemplo, en espacios públicos, convocando a que vivamos en una sociedad no violenta. El día 1 y 2 habrá un foro que se llama así, Foro Internacional, el futuro no violento de Latinoamérica, 1 y 2 de octubre, pues te daremos ahí las vías en las que se podrá uno conectar para este evento. La parte presencial se va a hacer en San José de Costa Rica, pero participamos los más diversos actores sociales y académicos, artísticos también, desde luego, no puede faltar. El día 1 y 2 estará participando una red en la que colaboro, es la Red de Pueblos Originarios, fundamentalmente por el tema educativo, intercultural, con ponencias, estaremos participando ahí, pero antes de ello, pues se tienen, decía, la posibilidad de hacer incluso videos, hacer fotos con el tema alusivo. Este gran movimiento lo impulsan las organizaciones Mundo Sin Guerras, así se llama, y Sin Violencia. Ha hecho ya otras marchas, dos marchas mundiales, ha hecho una marcha centroamericana, una marcha sudamericana y ahora la primera marcha latinoamericana por un mundo
sin guerra, sin paz, sin elementos, sobre todo las de destrucción masiva, que sigue siendo un problema en nuestro mundo. Entonces, todo eso impulsa y busca, aquí se liga el otro gran tema, el buen vivir de la humanidad. Esto que nos heredaron y que nos están dando, poniendo sobre la mano nuestros pueblos originarios, estas prácticas amigables con el entorno, con los espacios locales inmediatos, con los territorios. Esta es la mira hacia la cual apuntan todos estos movimientos sociales, educativos, ecologistas, que vivamos en una filosofía conservadora del ambiente, protectora de la madre tierra, y que en ese pues vamos a tener mejores posibilidades de ser felices, de tener pues cierta viabilidad y seguridad en la vida hacia el futuro, y no bajo un sistema y bajo un mundo que prolifera las armas, que prolifera los enfrentamientos. Eso es lo que hay que evitar, y estos movimientos afortunadamente tienen esa pretensión, están trabajando por todo ello, y pues les invitamos a que se sumen a estos foros, a estas actividades. Una, decía, forma muy sencilla, por ejemplo, es grabar un video y decir: yo me adhiero a la marcha latinoamericana, multiétnica y pluricultural por la no violencia, me adhiero a ello, y hacer esto visible lo hará la organización, la directiva que tiene este movimiento en todos los foros que hay, y sobre todo el 1 y 2 en este foro virtual y presencial internacional llamado así. Tiene 6 ejes temáticos muy valiosos, muy importantes, donde hay de todo: el aprendizaje de los pueblos originarios, por ejemplo, cómo tener sociedades amigables, multiétnicas e inclusivas, las propuestas de acciones no violentas que pueden servir para mitigar los grandes problemas que existen en el mundo, las acciones a favor del desarme, la marcha como un camino interno hacia la no violencia, porque se promueve que desde nosotros mismos no seamos violentos con nuestro cuerpo, con la alimentación, con diferentes razones. Somos agresivos con nosotros mismos, y por eso también se habla de un movimiento desde uno mismo y hacia afuera. Y desde luego el otro gran tema es que Latinoamérica se quiere para las nuevas generaciones con todo esto. El espacio cultural, te comentaba, estará presente, habrá músicos, poesía, teatro, danza, diversas manifestaciones artísticas estarán presentes en este evento, que estará desde las 9 de la mañana del día 1 hasta el día 2, estará en las 5 de la tarde, será el cierre del foro. Y te comento rápidamente para la audiencia, las redes sociales, hay un correo que se llama Latinoamérica No Violenta, todo eso va junto, @yahoo.com. Hay un Facebook que se llama La No Violencia en Marcha Latinoamericana. Y hay un espacio web que es en internet, más bien, que es mundoenmarcha.org. De esa manera lo pueden encontrar igualmente. Y sobre todo en este correo que les decía, Latinoamérica no violenta @yahoo.com. Ahí, por ejemplo, se pueden mandar videos diciendo: me adhiero a la marcha, o haciendo alguna proclama, algún mensaje, alguna idea, alguna propuesta, y se puede mandar ahí. Esto es una forma de participar, de hacer visible, y desde luego el espacio, por favor, si pueden consultar de Facebook que les dije. Claro, oye, pero además qué interesante. Entonces, 1 y 2 de octubre, por supuesto, invitamos a toda la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando a que se sumen, a que manden sus videos, a que sean parte de este evento de la marcha
diciendo no a la violencia y como dices tú, algo muy importante, la no violencia no solo es en colectivo, sino también en lo individual. Hay que empezar con una misma, con uno mismo y después ir en colectivo. Pues el tiempo se nos fue rapidísimo. Muchísimas gracias, querido Ildefonso Hernández Silva, por tu presencia en Hilando Contextos. Definitivamente el que hayas estado con nosotras, con nosotros, fortalece al canal, fortalece al programa. Y bueno, yo solo quiero despedirme y agradecer a todo el público que nos ha estado sintonizando y poner solo sobre la mesa que algo que a mí como feminista, que pertenece a varios colectivos, me llamó mucho la atención y creo que es algo que puede ser como una crítica constructiva, loable para seguir creciendo, para seguir buscando la igualdad sustantiva entre todas y todos, es pues que cuando se toman la foto todos los mandatarios, pues predominantemente son hombres los que están gobernando Sí. en esos países. Entonces, bueno, apostemos a que en unos años sea la mayoría, las mujeres, las que estemos ahí en el poder. Por lo pronto, les mandamos un fuerte abrazo, querida audiencia. Nos vemos el próximo lunes aquí en Hilando Contextos. Nos despedimos con esta cápsula viajera de nuestro querido Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hola amigas y amigos de Hilando Contextos, soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y hoy les presento la cápsula viajera. En esta ocasión me gustaría tratar sobre los cambios que hizo la Unión Europea con respecto a los viajeros que visitan la zona Schengen. Un poco de contexto, la zona Schengen es casi todo el territorio de la Unión Europea que se coordina como un solo territorio donde hay libertad de movimiento. Todos los ciudadanos de los países miembros de dicha zona pueden habitar como si fueran diferentes estados de un mismo país. Entonces, para los viajeros, normalmente hay requisitos en común, como entrar con una visa o no, y eso a manera conjunta, ¿no? De los países más famosos de la zona Schengen, podemos mencionar Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Holanda o Bélgica. El caso particular de esta semana es que hubo países externos a la zona Schengen que ahora cambian el estatus que tienen ante las autoridades de la Unión Europea. ¿Y eso qué quiere decir? Que de ser considerados países seguros con respecto a la COVID-19, ahora son países no seguros y cambian los requisitos de entrada. Antes, cualquier ciudadano de estos países seguros podía entrar sin problemas a la Unión Europea. A partir de ahora, requieren de vacuna y de algunas vacunas, no de todas. En este caso están aceptando la de Moderna, la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca. Si no se cuenta con alguna de esas y en esquema completo, para la Unión Europea, como no están aceptadas las demás, es como no estar vacunado. Y bueno, entre los países que llama la atención que han pasado a esta lista no segura, está Estados Unidos. Bien, si un viajero de un país no seguro quiere viajar a Estados Unidos y no está vacunado, va a tener que hacer cuarentena. Y eso sucede mucho en los países de América Latina, ¿no? Donde sí se puede viajar a Europa con ciertos motivos o estando vacunado. Aunque algunos países han ido más allá. Y en el caso de los Países Bajos, antes erróneamente llamado Holanda, ahora un viajero que no esté vacunado por esas vacunas ya mencionadas, simplemente está prohibido que entre a territorio neerlandés. Si tienen más dudas, pueden consultar información detallada en www.zorroxmundo.com o dejarnos sus preguntas en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como @zorroxmundo. Y nos vemos pronto para la siguiente cápsula viajera. Muchas gracias. wowmx.tv Wow!
Punto TV.